conocer infinitas cosas acerca de la mosca. Si el ilustre caracólogo debió trasladarse mentalmente hasta la China occidental para dar con una apariencia de desajuste, ello significa también que a muchos miles de kilómetros a la redonda de su cerebro el mundo marcha a las mil maravillas. Si para mostrar un argumento contra la existencia de Dios tiene que ir hasta la China occidental, es decir, ¿qué pasa 100, 1000, 5000 y 8000 kilómetros alrededor de su cabeza? Es decir, existe el orden. ¿Cómo explica él el orden? Por supuesto, este profesor de Harvard sabe que tal orden existe, pero se las arregla para no tomarlo en cuenta. Él dice: si me preguntan por qué la química de la materia se organiza, yo digo que esto es demasiado. Las preguntas últimas sobre el origen de nuestro mundo no son preguntas científicas. Esta cita la pueden encontrar en el libro de Artigas, Fronteras del Evolucionismo, está ahí en exposición, en la página 90. A confesión de parte, nada hay que agregar. Las preguntas últimas sobre el origen de nuestro mundo no son preguntas científicas. Y entonces, ¿por qué la ciencia pretende ocupar el lugar de la filosofía y de la religión? Pero la cuestión que Gould pretende ignorar, rehúsa considerar y hace a un lado como poco significativa es, oh casualidad, aquella misma cuestión que mina las bases de la física moderna, nacida con los experimentos y las teorías de Leonardo, Da Vinci, Galileo, Descartes y Newton. En efecto, la física moderna puede constatar la realidad del llamado segundo principio de termodinámica o ley de entropía. Este constituye la piedra del escándalo. ¿Qué dice ese segundo principio de termodinámica o ley de la entropía? Que en todos los procesos naturales aumenta el desorden. Si dejamos actuar a las fuerzas físico-químicas de la naturaleza, el resultado de cualquier proceso es un aumento del desorden. Por ejemplo, según la microfísica o la física que estudia el comportamiento de las pequeñas partículas materiales, todos los procesos son reversibles. Pero en el mundo de la macrofísica, el mundo que cae bajo nuestra experiencia directa, los procesos no son reversibles. Si alguien toma un cubito de hielo y lo pone al aire libre, ese cubito se derrite. Hay un cambio en una dirección, pero no se da el cambio en otra dirección. El agua derretida no se vuelve espontáneamente a formar cubito. Existe una flecha del tiempo, el proceso se da en una dirección y no en otra, y ese proceso termina siempre en el desorden. Ahora que viene el invierno, la gente va a empezar a quemar leña en ese gran invento de la humanidad que es la salamandra. Pues bien, se toma madera y el resultado es que aparezca la ceniza. Se libera calor, ese calor queda inutilizable para ulteriores procesos físicos, pero además el paso de la leña a la ceniza implica un aumento del desorden. ¿Cómo es posible que en un universo donde todos los procesos físico-químicos impliquen aumento del desorden, haya espontáneamente formado la vida, que es un aumento extraordinario del orden? La complejidad de los vivientes es infinitamente superior a la complejidad de la materia inorgánica, inerte. Esto contraría a la segunda ley de la termodinámica. Se dicen, y bueno, lo que pasa es que hay mucho tiempo y con el paso del tiempo, por ahí la materia pudo espontáneamente organizarse de tal manera que adquirió un mayor orden. A los que dicen tal cosa los invito a dejar algo que tengan y que les resulte valioso, por ejemplo, un Fiat 600, su televisor, etcétera, 50 años a la intemperie, a ver si con el paso del tiempo, cuando vuelvan, si es que lo encuentran, porque en la Argentina las cosas suelen desaparecer, es decir, la entropía es aceleradísima, si cuando vuelven encuentran que el Fiat 600, el grabador, el televisor en colores o lo que fuera, es decir, está mejor o peor que antes. Acá los ríos, el
atuel, el diamante, si estudiamos sus orillas, vemos que el curso del paso del tiempo, el curso del agua, los vientos, las temperaturas, ha provocado erosión en sus orillas. El simple paso del tiempo no ha vuelto a reformar las orillas como estaban al principio, cuando el río comenzó a correr. Al contrario, cuanto más tiempo suceda, más erosionadas van a quedar las orillas. El aumento del desorden es irrefutable. Entonces, ¿cómo en un mundo regido por la segunda ley de entropía puede aparecer espontáneamente la vida? Y además, si la materia, cuando actúa, tiende a desordenarse, la materia es la única realidad porque el orden del mundo se mantiene. Pero el evolucionismo rehúsa considerar estas cuestiones porque dice las preguntas últimas sobre nuestro mundo físico no son preguntas científicas. Es así imposible no preguntarse qué es lo que explica que el orden de los niveles superiores y permite que los seres más dispares del mundo muestren formas regulares e invariables que son los arquetipos permanentes de nuestro pensamiento. Una de las más grandes figuras de la física de nuestro siglo, Max Planck, decía: la ciencia moderna está profundamente penetrada de la exigencia de Dios, cuya presencia está en condiciones de advertir el físico moderno, no solo sin forzar sus resultados, sino porque surge y es requerida por los mismos resultados como el vínculo operativo de los fenómenos que de otro modo carecerían de toda estructura y serían contradictorios, si bien este vínculo escapa por definición a la ciencia. Quiere decir, la ciencia es posible porque en el mundo hay orden, y la ciencia puede constatar que el orden no procede de la materia ni de la actividad físico-química de los cuerpos. Entonces, aunque la ciencia sea por principio incapaz de el mundo lo capta la filosofía, no la ciencia experimental, sin embargo, el científico encuentra como una única respuesta aceptable para estudiar, para el orden del mundo, la existencia de una inteligencia superior al mundo y ordenadora del mundo. En una carta dirigida a Maurice Solovin, podemos encontrarnos en medio de la tormenta y nos parece que todo se vuelve. Camille Chauvin cita al comienzo de su libro: Einstein, para considerar como un milagro, como un eterno misterio, la inteligibilidad del mundo. El éxito de nuestra ciencia, dice, supone un muy complejo orden objetivo y el asombro se intensifica con el progreso de nuestro conocimiento. Mayor progreso de conocimiento significa hallar un orden más complejo. También el filósofo Hoyle llegó a admitir que el universo es guiado por una inteligencia superior. El testimonio de Hoyle es sumamente interesante porque él, con el descubridor del ADN, habían sostenido que la vida había llegado a la Tierra proveniente de otros sistemas planetarios. Como se dieron cuenta que era absolutamente imposible que la vida procediera de la materia en estas condiciones, Hoyle con Crick afirmaron que la vida venía del espacio. Pero luego reflexionaron que en realidad no era una solución del problema, sino un traslado del problema a una remota región del espacio, porque aunque dijeran que la vida venía del espacio, no explicaban cómo se había logrado originar la vida allí, y tampoco podían dar respuesta a cómo se salvó la vida que llegó a la Tierra cuando las radiaciones de los espacios interestelares e intergalácticos son absolutamente mortíferas, y además cuando el calor de un cuerpo que ingresa en la atmósfera, calor que nace de la fricción, produce temperaturas que acaban con cualquier forma de vida. Por fin, Hoyle se rindió y admitió que el universo entero
debe estar guiado por una inteligencia superior. Si ya en el nivel físico-químico el orden del mundo es asombroso, el misterio del orden alcanza un grado fantástico cuando consideramos el caso de los vivientes. Ni siquiera el mismo Darwin acababa de admitir la idea de que una estructura tan compleja como el ojo hubiera evolucionado por la acumulación casual de mutaciones favorables. Esta cita está tomada del libro de Artigas. Para corregir la aberración óptica idéntica a la que proponían, con absoluta independencia de cualquier conocimiento de los trilobites, Descartes y Huygens, y lo habían hecho 500 millones de años antes que estos científicos. Los Camarones emplearon una óptica de espejos cuya matemática no se descubrió hasta el año 1956. Este Rémy Chauvin es un etólogo, estudia el comportamiento animal. Todo este libro está dedicado a asombrosas constataciones en el mundo animal en cuanto al comportamiento de los animales, sus conductas. Y después de exponer un sinfín de conductas estupefacientes, muestra que ningún evolucionista es capaz de explicar cómo la evolución ha habilitado a los animales a resolver complejísimos problemas de un modo automático y óptimo. El máximo esfuerzo para desvalorizar esta realidad innegable del orden ha sido hecha por Jacques Monod, Premio Nobel, en su libro El azar y la necesidad. El punto de partida del método científico es, según este biólogo, la negativa sistemática de admitir cualquier orden, la existencia de cualquier finalidad en el universo. Entonces le preguntan, ¿pero cómo es posible que exista orden en el universo? Y él dice, el orden que constatamos en el universo es resultado del azar, es resultado de la casualidad. Pero George Sadet le ha respondido con un libro, Azar y Certeza, un sólido volumen de 500 páginas, y con la ayuda de un asombroso aparato matemático pone en evidencia el carácter ilusorio de los esfuerzos de Monod por negar el orden. El azar supone el orden. Tomemos un ejemplo cualquiera, un juego de azar, la ruleta. Es azaroso en la ruleta en qué número va a ir a parar la bolilla, pero mucho antes que existe el azar, existe el orden. La ruleta tiene una cantidad fija de números y hay determinadas reglas para jugar a la ruleta. El que quiere llegar y llevarse directamente todo sin respetar las reglas del juego, directamente va a lograr que los demás le salten encima y lo acogoten. El azar supone el orden, es posterior al orden. El azar es un encuentro fortuito de causas ordenadas. Pretender explicar el mundo por el azar es ser ciego con respecto al carácter secundario del azar frente al orden. Y el mismo autor del libro El azar y la necesidad, Jacques Monod, que pretendía explicar el orden del mundo por causa del azar, sin advertirlo confiesa que existe una finalidad. Porque él dice, ¿por qué existe la vida? ¿Por qué existe el hombre? En definitiva, porque en el universo, en la ruleta del universo, ha salido el número de la vida y el número del hombre. Pero si a Monod lo hubieran nombrado administrador de una ruleta, pongamos en Monte Carlo, y hubiera empezado a ver que siempre salía el número 14, pongamos, o el 30, o el 20, o el que fuera, y hubiera tenido que empezar a pagar a los que habían apostado al 14, al 30 o al 20, inmediatamente habría ido corriendo a ver dónde estaba el peso en el círculo de la ruleta, en el plato de la ruleta, que inclinaba la ruleta a producir siempre el mismo número, de un modo ordenado. Bueno, pues bien, peso
es el nombre que da la Sagrada Escritura para indicar la finalidad que existe en las cosas. ¿Por qué? Porque así como el peso arrastra las cosas, si suelto esto, el peso lo tira hacia abajo, así también Dios ha puesto un peso a las cosas que ha creado, que los arrastra ¿a qué? Hacia los fines que de antemano Él ha preestablecido. Y por eso la Sagrada Escritura dice: hiciste todas las cosas con medida, con número y con peso. Esto es del libro de la sabiduría, capítulo 11, versículo 20. Al que dice: y no, en la ruleta de la vida salió el número del hombre. Pues bien, una ruleta produce siempre los mismos resultados cuando el peso inclina al platillo. Y peso es la palabra que emplea la Sagrada Escritura para mostrar esa tendencia invencible que Dios ha dado a cada cosa hacia sus fines, lo que hace posible el orden del mundo. El orden del universo constituye una verdad arrolladora, y sin embargo, Gould, el caracólogo, que tuvo vista de lince para enterarse de la inutilidad del pulgar del panda, no se percata de que hay motivo para llamar cosmos, es decir, orden. Cosmos es una palabra griega, significa orden, es decir, el tonto de Sagan, es decir, pone el nombre de la serie Cosmos, que indica la actividad de una inteligencia para negar la existencia de Dios. No se percata de que hay motivo para llamar cosmos, orden, al conjunto de las cosas existentes. Esta habilidad para dar con la aguja sin enterarse de que hay un pajar recuerda aquella extraña perturbación óptica enérgicamente censurada por nuestro Señor en el Evangelio, de quienes nunca dejaban de ver al mosquito, pero ni siquiera por las jorobas podían reconocer al camello. La inutilidad no tenemos que buscarla en el pulgar del panda, sino en el cerebro de Gould, que es a todas luces una suerte de menjunje sin mayor expectativa de utilidad. Mientras las objeciones al plan divino sean análogas a las que presenta el genio de la caracología, podemos tener confianza en la existencia del Creador. De modo que la evolución no es la única alternativa honrada. Vayamos ahora a la segunda cuestión que nos proponía el mismo Gould. Decía: ¿qué podemos perder si aceptamos una estricta continuidad cualitativa entre el hombre y el chimpancé? Bueno, evidentemente Sagan y Gould no tienen nada que perder, pero los monos que fueron objeto de experimento, Washoe, Lucy Lana y sus congéneres, tal vez no salgan muy beneficiados, porque el que es materialista se lo merece, pero ¿qué derecho tenemos a rebajar a esos inocentes animalitos al nivel de los ateos locos? Y también nosotros tenemos algo que perder: la cabeza, el entusiasmo de vivir, la energía y el alma. Porque examinemos una vez más las hipótesis evolucionistas. Si para explicar la aparición de un organismo vivo debemos aceptar una serie fortuita de 50.000 seises, recuerdan, las posibilidades de que la materia espontáneamente se haya combinado para producir una molécula orgánica, eran más o menos las mismas que tiene uno que juega con un dado no trucado de sacar 50.000 veces seguida el número 6, ¿no es cierto? Si la vida aparece de esa manera, entonces se sigue que nuestra existencia no es fruto ni de la creación ni del azar, sino de una incontrolable manía. Y si somos el fruto de una manía, tenemos que vivir como maniáticos. Si hacemos caso a la hipótesis del doctor Crick y de Hoyle, que proponían que la vida venían del espacio extraterrestre, estas hipótesis del doctor Crick nos llevan al crack, porque el defecto de estas teorías extraterrestres es no ser lo suficientemente extraterrestres. Crick y Hoyle creen que el problema se resuelve diciendo que la vida se originó algunos millones de años luces, cuando en realidad esto no significa resolver el problema, sino trasladar el problema. Y la mejor prueba de que la aceptación del darwinismo conduce a la demencia nos la proporciona el mismo Darwin, quien escribió: presten atención a esto. Yo creo en la selección natural no porque pueda probar en ningún caso concreto que una especie ha cambiado en otra, sino porque mi teoría, recordemos que era delincuencial, esto llamar mi teoría, había sido formulada por uno antes que él en 1828, ¿no es cierto? Pero él la llamaba mi teoría. Bueno, sino porque mi teoría agrupa y explica bien
todo un conjunto de hechos de clasificación, embriología, morfología, órganos rudimentarios, sucesión geológica y distribución, que viene a significar lo siguiente. Yo creo en el evolucionismo, no porque haya evidencia del evolucionismo, no porque haya visto alguna vez evolucionar algo, sino por la coherencia de los conceptos que componen esta doctrina. Pero Darwin no ve, y los transformistas tampoco, que la coherencia no es igual a la verdad de un pensamiento. Que alguno de ustedes intente hablar con un loco. Un loco es sumamente coherente, porque tiene el disco rayado y de ahí no lo saca nadie. Lo que hace la verdad de un pensamiento es que ese pensamiento refleje la realidad tal como es. Una vez más, valgámonos de un ejemplo para arrojar luz sobre estas cuestiones arduas. Si algo caracteriza las historias de los paranoicos son los que tienen manía de persecución, es la coherencia. El delirio de ellos no tiene grietas ni fisuras, pero estas fantásticas visiones, imaginan que todos conspiran contra ellos, que todos los persiguen, forman un circuito cerrado. Es algo así como un circuito cerrado de televisión. Es algo que sucede en el mundo de ellos, que ven ellos. Y por eso, los que se entretienen con la manía visión arman un mundo de representaciones que no concuerdan con lo real. En pocas palabras, les falta el cable a tierra, y por eso decimos que tiene un cable pelado. Este es justamente el caso de los que abrazan el evolucionismo sin haber visto evolucionar nada, ni contar con alguna evidencia de que una especie se haya transformado en otra. Es decir, omiten lo único que podrían confirmar su teoría. ¿Cómo quedaría confirmada la teoría evolucionista? Cuando alguien logre presentar algo que esté evolucionando, que ayer perteneció a una especie y el día de hoy o el día de mañana pertenece o pertenecerá a otra especie. Cuando presenten ese fenómeno, el evolucionismo quedará confirmado, pero nadie lo ha presentado, ni lo pueden presentar. Además, Gould nos pregunta, ¿qué podemos perder si renunciamos al anticuado concepto de alma? Para vernos como una porción de materia cuyas partes se han combinado felizmente por obra del azar. Es que si renunciamos a nuestro anticuado concepto de alma inmortal, hecha para la eternidad, capaz de conocer la verdad, capaz de amar el bien, capaz de ver a Dios, ¿qué queda de nosotros? Entonces, la mejor definición del hombre es la célebre fórmula de San Bernardo, que San Bernardo aplicaba a los que eran materialistas, a los que creían que el hombre era solo cuerpo. San Bernardo reflexionaba, ¿qué fui? Semen pútrido, porque evidentemente así fuimos concebidos todos. ¿Qué soy ahora? Y soy simplemente una bolsa que contiene estiércol. ¿Y qué seré el día de mañana? Y mañana con toda seguridad seré pasto de gusanos. Si somos renuentes a admitir el darwinismo, ello se debe a que tomamos muy en serio la filosofía de pérdidas y ganancias. A Monod, que nos dice que existimos porque en la ruleta de la vida salió el número del hombre, debemos responderle que la ruleta de la vida de que nos habla es una ruleta rusa y que en este caso hay 6 balas en el cargador, de modo que tenemos algo que perder. Y por fin, vayamos a la tercera pregunta que se nos hacía. Decían que el evolucionismo es una visión que exige de nosotros el coraje de la humildad, pero que sin embargo es una visión exaltante del hombre. Es innegable que tiene que ver con alguna disposición de la voluntad, porque, esto lo dicen 2 famosos evolucionistas, Leakey y Lewin, lo cita Díaz Araujos en su obra en la página 13. Ellos dicen, admitir el darwinismo es una cuestión de fe, y la inteligencia pone el acto de fe cuando es movida por la voluntad. En este caso, la mente es llevada a aceptar la transformación de una especie en otra por el deseo científico de no admitir un acto creador que es inasequible a nuestra comprensión. También esta cita está tomada del librito del doctor Díaz Araujos y es de Grafón. Está en la página 12 del librito. Es decir, es un acto de fe y nace del deseo científico de no admitir el acto creador porque ese acto es misterioso para nosotros, es inasequible para nuestra comprensión.
Esta incapacidad para soportar el misterio es característica de la criatura espiritual dominada por la orgullosa aspiración a ser como Dios. No aguantan el misterio del acto creador, no aguantan la existencia de un Dios superior al mundo y creador al mundo, porque son orgullosos. Si existiera Dios, lo tendrían que adorar. Nietzsche, ese inspirado por Darwin, que a su vez inspiró el nazismo, decía, por lo menos era sincero, si Dios existiera, ¿cómo podría soportarlo? Esa es la razón por la cual el acto creador les resulta insoportable, inaceptable. Pero los mismos que rechazan el acto creador por no ser científico, llegan a una pretensión que es infinitamente más inaceptable que de lo que le podría resultar la exigencia de la fe. ¿Por qué? Porque como dice el gran estudioso de las ciencias, Karl Popper, judío, de modo que no es sospechoso de ser partidario de nosotros, pero es un hombre honrado y valioso, su pensamiento es valioso, dice: los que han rechazado el misticismo, es decir, la existencia de Dios y la intervención de Dios en el mundo durante los últimos siglos, han trabajado arduamente para construir una ciencia que proporcionará una explicación completa de todos los fenómenos del mundo natural y de todas nuestras experiencias subjetivas. Y esta pretensión extravagante y ridícula es calificada como materialismo promisorio. Han optado por la materia, han elegido afirmar que el universo es solo materia porque confían en sus propias fuerzas y se prometen que con el paso del tiempo llegarán a tener una ciencia total de ese orden material. Los hijos de la promesa desean poseer por sus solas fuerzas una ciencia divina, y esta loca presunción es cualquier cosa menos que la humildad. En definitiva, el evolucionismo es una fe religiosa. En el Periodista del 15 al 21 de abril sale un artículo en honor de Sarmiento. Dice: el motor para transformar el país, un país desierto. Es una nota sobre Sarmiento y la ciencia. Como todos sabemos, Sarmiento fue masón, es el creador de la escuela laica. Cuando estaba a punto de morir, mandaba a sus amigos, a sus compañeros de logia, papeles con un triángulo para que entendieran que él no abandonaba la masonería. Y él reemplaza la religión por la ciencia. Justamente Sarmiento es dibujado acá en un gabinete científico y con una lamparita prendida sobre la cabeza. Cuando murió Darwin, Sarmiento dijo, está en la página, no sé, creo que es la página 27, sí, la página 27 del Periodista. Cuando murió Darwin, Sarmiento dijo: asistimos en esta época a un periodo de observaciones profundas y de extensas meditaciones. El hombre se afana en dar expresión a las leyes en virtud de las cuales la naturaleza y la sociedad y la misma vida funcionan y existen. Sarmiento cree que la ciencia va a explicar y representar por medio de sus leyes todo el misterio de la vida, la naturaleza y la sociedad. Bueno, Sarmiento anticatólico, masón, aparece acá dibujado con una lamparita prendida sobre la cabeza. Logró imponer su escuela laica a la Argentina, el país pasó por su escuela laica y el que hoy aparece con la lámpara prendida, el país del que hoy aparece con la lámpara prendida vive en perpetuo corte de luz. Es una actitud religiosa, es el credo del hombre incrédulo. Para expresar el credo del hombre incrédulo no conozco nada mejor que este símbolo redactado por el padre Castellani, que figura en el libro Las ideas de mi tío el cura, y se expresa así: creo en la nada todo productora, de donde salió el cielo y la tierra. ¿Recuerdan lo que dijimos ayer de Castañino? En el origen del universo está la nada.
Creo en la nada todo productora de donde salió el cielo y la tierra, y en el Homo sapiens, su único hijo, rey y señor, que fue concebido por la evolución de la mónera y la mona, nació de la santa materia, bregó debajo del negror de la Edad Media, fue inquisicionado, muerto, achicharrado, cayó en la miseria, inventó la ciencia, ha llegado a la era de la democracia y la inteligencia, y desde allí va a instalarse en el mundo y construir el paraíso terrenal. Creo en el libre pensamiento, en la civilización de la máquina, en la confraternidad humana sin reconocer al Padre común, Dios, en la inexistencia del pecado, en el progreso inevitable, en la rehabilitación de la carne y en la vida confortable. Amén. Este es el credo, responde una visión religiosa sin Dios. Una visión religiosa sin Dios. Y la misma Sagrada Escritura pone en evidencia la conexión entre el orgullo y la caída en el nivel bestial. Babilonia es, en toda la Sagrada Escritura, el símbolo de la soberbia humana. Babilonia tuvo por rey a Nabucodonosor, y cuando Nabucodonosor se jactó de la grandeza terrena, carnal de Babilonia, fue inmediatamente después castigado con una forma de locura llamada zoantropía, y el dominador de toda la tierra, verdadero transformista antes de tiempo, terminó creyéndose un animal y obrando como tal. El orgullo lleva a la animalización del hombre. Esto está en el libro de Daniel, en el capítulo 4, versículos 26-30. Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice: ¿no es esta Babilonia que yo he construido? E inmediatamente el más orgulloso de los hombres pasa a creerse un animal y obrar como tal. Fue profético. El orgullo nos llevó a querer prescindir de Dios, y para huir de Dios el hombre elige tener como abuelo, tatarabuelo, al mono. Y tal vez este sea el momento adecuado para explicar por qué los evolucionistas no aciertan a dar con el eslabón perdido, como ayer lo mostró el padre Ruiz. Cometen la equivocación del joven San Agustín, cuya mente errática buscaba el objeto de sus deseos en las cosas exteriores. San Agustín, una vida muy tormentosa, buscaba a Dios, lo buscaba en el mar, en el cielo, en las estrellas, en los planetas, en los astros, y por fin un día cayó en la cuenta que llevaba a Dios dentro de sí mismo, porque si en algún lugar podemos encontrar a Dios, es en nuestro interior, porque Dios habla a nuestro corazón cuando nuestro corazón está bien dispuesto. Y escribe en las confesiones: mira que yo estaba dentro de ti mismo. Pues bien, los evolucionistas que pretenden encontrar el eslabón perdido excavando la tierra cometen el mismo error, porque ese misterioso nexo entre el hombre y el mundo animal no es un montón de huesos carcomidos, sino que es una disposición espiritual, la del hombre, que para huir del Creador bestializa y proclama al mono lo más íntimo de mi intimidad. Los que han removido la superficie de la tierra para desenterrar a la pieza clave no logran entender que el famoso bicho jamás ha faltado la cita, porque el eslabón perdido está dentro de cada evolucionista. Sin embargo, estos modernos no se limitan a reincidir en el error de los antiguos. Así como Nabucodonosor, por orgullo, cayó en la zoantropía, también nosotros, nuestra época. Pero los modernos no se limitan a reincidir en el error de los antiguos, sino que lo superan infinitamente. San Pablo, en la carta a los Romanos, dice que los paganos, por no haber querido reconocer a Dios, terminaron adorando a las bestias. Pero debemos reconocer que los paganos eran más bien estrictos en sus criterios de selección de los animales con respecto al panteón. En Egipto se adoraban algunos monos, algunos cocodrilos, un gato, el buey apis, pero los modernos no. La idolatría de los modernos es oceánica, porque si todo procede de la vida, entonces ya la misma materia es adorable y todo lo que procede de la materia es adorable. Escuchemos esta confesión de Teilhard de Chardin. Si debido a algún cambio interior llegase a perder sucesivamente mi fe en Cristo, mi fe en un Dios personal, mi fe en el Espíritu, me parece que sin embargo continuaría creyendo en el mundo. Les recuerdo que Teilhard de Chardin era sacerdote, era jesuita. Si dejara de creer en Dios, seguiría creyendo en el mundo, en un sacerdote singular. El mundo es, en último análisis, dice Teilhard, la primera y la única cosa en que creo.
Vivo por esta fe en el mundo y siento que me abandonaré a esta fe por encima de todas mis dudas en el momento de morir. A la fe confusa en un mundo uno e infalible me abandono donde quiera que esta fe me conduzca. Y este es el caso de los modernos. Para afirmar la evolución tienen que adorar la materia y todo lo que procede de la materia. Esta superstición domina la mente de los evolucionistas de modo tan despótico que en su afán de preservar incontaminado el dogma fundamental, en principio era la materia y en ella estaba la vida, hacen que el último hallazgo de la ciencia sea un plagio de las más antiguas imágenes de la poesía, pues interpretan con absoluto prosaísmo los símbolos elaborados por épocas más sensibles al misterio para sugerir las maravillas de la concepción y el nacimiento. Ellos, que se ríen de nuestros tabúes sexuales, no se dan cuenta que hacen suyo los tabúes sexuales, los presuntos tabúes sexuales de los cristianos. Al niño, por lo menos cuando se vivía en una edad cristiana, se decía que había nacido de un repollo o lo había traído la cigüeña, y ellos se mueren de risa, ¿no es cierto?, por tanta ingenuidad o estupidez. Pero resulta que Sagan nos dice, en ese artículo que cité de la revista muy interesante, que en definitiva todos somos primos, porque la corriente de la vida es única y la corriente de la vida, antes de llegar a nosotros, pasó por todas las especies vegetales y animales. Pues bien, si todos somos primos, entonces en definitiva terminamos naciendo del repollo y de la cigüeña. Si cada uno de los organismos, microbios, plantas y animales es nuestro primo, esto lo dice Sagan, transformado a lo largo de miles de millones de años de tortuosa evolución a partir de un ancestro común, entonces la clave de la existencia humana estuvo encerrada en los tiempos remotísimos en un arcaico primo repollo, y la corriente de la vida llegó hasta nosotros después que la interacción de las proteínas y los ácidos nucleicos hubo formado y dejado atrás a la tía cigüeña. En definitiva, descendemos del repollo y de la cigüeña, aunque la experiencia nos obliga a admitir una ligera variante para la subespecie hombre político argentino, porque viendo cómo está el país y quienes lo han gobernado, tenemos que confesar que esta clase de hombre no desciende del repollo y la cigüeña, sino del zapallo y del papagayo. Bueno. Todos somos primos, ni qué decir. Ya no es necesario estar chiflado como Francisco de Asís para llamar hermano o hermana a cada uno de los productos del mágico 50.000 veces 6. Pero ya que primo en España significa tonto, que eso es lo que significa primo en España, tonto, nos parece que el juicio más acertado sobre el nuevo amanecer que trae la visión evolucionista fue dado por Shakespeare en uno de sus habituales momentos de lúcido pesimismo. En Hamlet, cuando está por terminar la tragedia, en Macbeth hace esta reflexión: la vida es una fábula narrada por un idiota. Nosotros creemos que el cuento que nos cuentan los evolucionistas también es una fábula narrada por un idiota y para los que piensan que son idiotas. Hasta aquí llegó nuestro amor. Si para mostrarnos obedientes, aquella sentencia que nos mandaba a conocernos a nosotros mismos, conócete a ti mismo, hemos recorrido este largo camino, ahora debemos desecharlo. ¿Por qué? Porque otra ley fundamental de la sabiduría griega era nada en exceso. Y las consecuencias del seductor mensaje de Lamarck, de Darwin, de Sagan, de Gould y de todos ellos son decididamente excesivas. Preferimos ser oscurantistas sin remedio, y pertenecer al grupo de los deprimidos cuya lúgubre visión del mundo los lleva a afirmar que no fueron necesarios siglos y siglos de tortícolis para que la jirafa pudiera por fin saborear las hojas más elevadas. Una inexplicable corazonada nos impide aceptar que la ley de supervivencia del más fuerte ha determinado la desaparición de los dinosaurios y los mastodontes, y sin embargo se mostró benévola con las pulgas y las hormigas. Aunque nos gustaría vernos libres de culpa y cargo, no caeremos en la tentación de atribuir a los papagayos que nos gobiernen los papanatas. No,
en absoluto. Ya que no podemos mostrar el coraje de Kammerer y de Lysenko, tengamos por lo menos la osadía de mirar de frente a una jirafa. Y cuando la propaganda científica nos invite a considerarla como un compromiso débil y fugaz entre un hipopótamo que vio la conveniencia de evolucionar rápidamente antes de que alguien le tirara una hojota y algún pájaro de la pradera africana, nosotros no nos dejemos convencer por el mensaje. Hagamos nuestra la convicción del palurdo y proclamemos a los cuatro vientos: ese animal no existe. Si sabemos aferrarnos a esa certeza, se nos caerá la venda de los ojos y veremos que en realidad el palurdo es el último representante del sentido común. Y toda la historia de la humanidad ha sido, en definitiva, un combate entre el sentido común y la mistificación. Hoy la mistificación tiene el nombre de evolucionismo. Nos va la vida en ese combate porque únicamente la visión libra de la muerte. San Juan presenta su evangelio como un combate entre la luz y las tinieblas. Y Cristo en la bienaventuranza dice: si vuestro ojo fuera sencillo. Y en otra parte: dichosos vosotros porque veis. Cuando un ciego se deja guiar por otro ciego, se pone a guiar a otros ciegos, según dice el Evangelio, termina infaliblemente en el pozo. Y el Evangelio no falla. San Agustín presenta toda la historia de la humanidad como una lucha entre dos ciudades. Y lo que hace que un hombre pertenezca a una u otra es o bien que acepte la verdad o bien que quiera reemplazar la verdad por la fabulación. No hay conciliación posible entre esas ciudades. Y sin embargo, hoy vemos que los cristianos de cuño progresista intentan llegar a un acuerdo que les obtenga la condescendencia de los ateos. Y entonces tratan de imponer dentro de la Iglesia un evolucionismo teísta, tipo Teilhard de Chardin, que ama a Cristo únicamente porque Cristo es el centro del mundo. O sea, lo valioso de Cristo no es que sea Cristo, sino que Él constituye el centro del mundo. Pero ese procedimiento no lleva a ninguna parte. Nosotros nos encontramos en una situación análoga a la que se encontraban los judíos en su cautividad de Babilonia. Estaban, como no podía ser de otra manera, tristes, y signo de su tristeza es que tenían sus arpas colgadas en los árboles. No tocaban el arpa porque ello es signo de alegría, signo de contento, y en la cautividad, en el cautiverio, nadie puede estar alegre. Un salmo dice que los babilonios, los opresores, pedían que descolgaran las arpas y entonaran canciones para alegrarlos a ellos, pero ¿cómo ellos iban a entonar cánticos de alegrías cuando estaban tan lejos de Sión? Nosotros tenemos que imitar a aquellos judíos fieles a Dios. Los que hoy nos encontramos junto a los ríos de Babilonia, no podemos descolgar las arpas y entonar cánticos que entretengan a nuestros opresores. Si nosotros deseamos salvar la salud mental y la gracia y mostrar un amor práctico a los que nos hacen mal, lo que tenemos que hacer es tomar el arpa y romperla caritativamente en la cabeza de los mitómanos. La espiritualidad del arpa es indispensable cuando triunfa el guitarreo. Solo quien sepa luchar en la trinchera del sentido común se verá libre del cautiverio en Babel, donde los hombres no se entienden porque buscan apoyar sus intelectos, sus mentes, sus inteligencias en el vacío porque han rechazado a la verdad. Los que luchen en la última trinchera del sentido común verán aparecer ante sus ojos un mundo nuevo, porque siempre el resultado del buen combate cristiano es percibir mejor en la creación la huella de Dios. Y entonces descubrirá asombrado que la jirafa es una jirafa y no un simple perfil fugitivo, que cada cosa es lo que es, inapreciable y misteriosa, porque al mismo tiempo oculta y revela al Creador, que narra la gran historia oculto en la creación. Cuando el ojo de la mente perciba esa presencia oculta de Dios en la creación, entonces Aristóteles volverá a tener razón. ¿Se acuerdan que Aristóteles proponía el mundo como una escalera? Los seres se van ordenando de lo más perfecto, de lo menos perfecto a lo más perfecto. Y Erasmo Darwin, el primero en rechazar la escalera de Aristóteles, deberá tomar lugar entre los necios y los mentirosos, porque el mundo, lejos de mostrarse como un incesante movimiento, manifiesta su secreto bajo la imagen de una escalera.
La escalera nos sugiere no solo una jerarquía comparativa entre las diversas criaturas, sino ante todo una fuerza ascensional. El mundo es ante todo una escalera, porque la escalera va hacia arriba y todas las cosas del mundo están dominadas por el apetito y el deseo de Dios. Y ya que el diablo miente con medias verdades, Dios, astuto con los astutos, permite que a veces los mentirosos iluminen el camino hacia la verdad. Y por ello, el evolucionismo es una doctrina falsa pero útil, pues propone una imagen muy adecuada para que comprendamos nuestra relación con la naturaleza y nuestra misión en el mundo. Es decir, ellos utilizaron el ejemplo de la jirafa. Utilicemos también nosotros el ejemplo de la jirafa. Hagámosle crecer al mundo 4 interminables patas y un infinito pescuezo, de modo que el mundo pueda llegar a Dios. Eso depende de nosotros. Ahí sí es útil la imagen de la jirafa. Si en lugar de ver el mundo simplemente como algo que se transforma sin cesar y donde hay lugar para el azar, y no hay ningún lugar para la intervención de una sabiduría creadora, si en lugar de verlo así, lo vemos como una obra maravillosa de Dios, entonces el mundo nos servirá a nosotros para llegar a Dios. Y a su vez, al llegar nosotros a Dios, llegará el mundo. ¿Por qué? Porque el hombre es como una síntesis de toda la creación. Es decir, entonces el mundo habrá tenido la suerte de la jirafa, se le habrán estirado las patas y el pescuezo. Y después que la mentira ha cooperado para la manifestación de la verdad, que el evolucionismo comparta la suerte de Lamarck. Recordemos, fue un hombre de mala suerte, vivió siempre en la pobreza y ni siquiera sabemos el nombre de las varias esposas que tuvo. Bueno, que al evolucionismo le pase lo mismo, que sea enterrado de limosna, cubramos su historia con un piadoso manto de silencio e ignoremos el nombre de aquellos que han prostituido sus inteligencias abrazando esta fábula. Nosotros nos enteramos de la última novedad tan pronto caemos en la cuenta de la más antigua verdad. Y tal vez toda esta cháchara, que amenaza con resultar más fastidiosa que la sonomia de Erasmo Darwin, sirva para que, en definitiva, percibamos mejor la profundidad, la justeza y los delicados matices de la venerable y grandiosa confesión. Tú formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y sometiste a su poder las maravillas del universo, para que en tu nombre dominara la creación y te alabara constantemente por la grandeza de tus obras, por Jesucristo nuestro Señor. Nada más.